presentar a un profesor de toda la vida, el doctor Luis Fernando Trujillo. Él es médico cirujano y ginecólogo de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Toda su vida pues ha sido dedicada a la parte de la ginecología y muchos años dedicado al profesor a lo que es la parte de la uroginecología. El tema del doctor Trujillo es cuándo elegir una cinta para manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es una autoridad en la materia, no solo a nivel local sino nacional. Para mí, vuelvo y digo, es un gusto y un placer presentar al profesor. Doctor Trujillo, por favor, he estado muy interesado en lo mismo. Bueno, mientras esto funciona, primero agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad la invitación, a Luis Fernando y al doctor Juanín. Yo pertenezco a un grupo que ha trabajado muchos años en piso pélvico, y generalmente las conferencias que nosotros, cualquiera de nosotros dicte o hable, ha sido evaluado por el grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una unidad de criterio, y cuando esto lo hablemos es porque todo el grupo piensa que así se debe actuar. Eso no significa que seamos los que más sepamos, pero sí tenemos capacidad para decir muchas veces cuándo sí o cuándo no. Este tema es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque es como el compendio de lo que en su momento Petros y usted hablaron. Vamos a cambiar la teoría puramente anatómica, donde yo decía que la incontinencia urinaria es simplemente el descenso de la unión uretrovesical o el cuello vesical por debajo del pubis, a la teoría integral. Y la teoría integral, como decía la doctora, es la que, como decía Juan Manuel, es la que define cómo manejar en este momento la incontinencia. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, siempre hay que hablar de epidemiología. Ya la doctora lo mencionaba, es muy frecuente en el mundo esta patología. El 40% de las mujeres en posmenopáusicas van a tener esta patología, y hay un problema. Generalmente las pacientes consultan 4 años después de que empezó el síntoma y el signo. Y de cada 100 pacientes que consultan a un servicio de ginecología y se les hace el diagnóstico de incontinencia urinaria, solamente 12 consultaron por eso. Las otras pacientes, en medio de la pesquisa médica, se les encontró, y obviamente eso afecta la calidad de vida. Cuando se habla de sling o cintas, empezamos a hablar de esto a partir del año 2005, cuando llegan los kits para cintas. Si bien todo el estudio se empezó en el año 1996 por Unstead, ellos en ese momento trabajaban con un material que la compañía Johnson producía, y trabajaban con unos TVT, o sea, unos verticales, y lo usaron para pacientes con deficiencia intrínseca del esfínter. ¿Qué experiencia tenemos nosotros? Esto que les voy a mostrar aquí es los últimos 3 años. ¿Por qué es 3 años no más? Porque nosotros no teníamos una historia clínica hasta ese momento que estuviera dentro de la historia todos los test que le tienen que hacer para los pacientes con incontinencia. Si nosotros nos devolvemos al año 2004-2005, cuando empezamos esto, que a Juan Manuel Estizal le tocó con el doctor Alan Piñé, que fue uno de los docentes que vino, nosotros podríamos decir que fácilmente en el grupo de nosotros hemos colocado fácilmente 1500 cintas. Y a mí me parece que eso es un número importante que avala la calidad de lo que nosotros hacemos, y que podemos hablar de que sabemos lo que hacemos. Y esto, ¿cómo ha evolucionado? Nosotros, miren lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando mucho más los TVT que los TOT. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha paciente que es recidivante, pacientes que vienen con muchas, digamos, patologías asociadas, y hemos considerado que el TVT es mucho mejor. Les advierto, hay escuelas de medicina y urología en el mundo, como por ejemplo la escuela chilena donde estuvo la doctora, que ellos no colocan sino TVT. Tienen sus razones, y posiblemente la razón más grande es que a largo plazo,
con estas pacientes que vienen ya muy toreadas, es mucho mejor la respuesta que con el TOT. Muy bien, ¿cómo empieza todo esto de la corrección de incontinencia urinaria? Entonces hay 3 ítems en la historia de la incontinencia, de la cirugía preincontinencia. El año 1914, esta persona, que es Kelly, todos los que estudiaban ginecología en la época ya saben qué son los puntos de Kelly. Y Kelly lo que trataba es de corregir el compartimiento anterior apical con una sutura que implicaba abrazar la uretra. Y obviamente eso causaba, pues, sí, corregía la incontinencia, pero los fenómenos de tipo obstructivo y disfunción del vaciamiento eran tremendos. Lo que pasa es que para esa época, ¿quién sabía que era una disfunción del vaciamiento? Es como todo en la vida, y eso es lo mejor que existía en su momento. Luego aparece en el año 49 la Marchand-Marchetti-Kranz. Esta cirugía es muy importante porque esta cirugía es la que fue el gol estándar del año 49 al año 61, cuando aparece la cirugía de Borch. ¿Cuál era el problema de esta cirugía? Era colocar, como se dice, unos puntos muy pegados a la uretra, varios, y pegados a la sínfisis del pubis. Tenía este problema. Era muy efectivo, obviamente, pero era la falla que tenía a los 5 años comparado con el que después fue el gol estándar, y era 23% de falla del Borch versus 34% que tenía el Marchand-Marchetti. Y eso sin hablar de la osteitis. Por eso se quitó o se reemplazó. Y aparece el gol estándar de la cirugía preincontinencia urinaria del año 61 hasta el año 2001-2004. Y es esto, ¿qué hizo Borch? Lo que hizo fue colocar los puntos no tan parauretrales sino paravaginales y pegar al ligamento de Cooper, esto para disminuir la posibilidad de riesgo de obstrucción uretal. Y después aparece la modificación de Tanago. Entre otras cosas les cuento que esta modificación de Tanago fue la que prácticamente utilizamos todos los ginecólogos durante muchos años. Yo publiqué en el año 94 una revisión del Hospital Palotón Uribe, 10 años de cirugía, eran todas Tanago. Para ese tiempo, 10 años que seguimos las pacientes, tenemos 585 y tenemos un 75% de éxito para corregir incontinencia, más no para el otro que seguía, que era la disfunción del vaciamiento, que todavía seguimos viendo pacientes, como la doctora decía que había visto en sus ecografías. Muy bien. Miren lo que querían ellos, estaba basado en esto. Tenemos que volver el ángulo vesical a una posición intraabdominal, como esa es la teoría puramente anatómica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué lleva incontinencia? Entonces tenemos cambios con la edad, que son todos los que están allí. Tal vez el más importante es esto: hay una disminución de la sensibilidad, una reducción de la capacidad, eso a nivel de la vejiga, miren el volumen que va siendo cada vez mayor, y tiene una uretra que es disminución de su presión de cierre y una vagina atrófica. Acuérdense que la vagina, la uretra y la vejiga tienen un mismo origen embriológico y tienen la misma respuesta desde el punto de vista hormonal. Entonces estas pacientes estaban en atrofia y hacían la misma atrofia, digamos, dentro de la uretra y la vejiga, y eso facilitaba las incontinencias. Muy bien, la normalidad del esfínter. Entonces tenemos la funcional, que es lo que se llama verdadera insuficiencia intrínseca del esfínter, estos son los factores predisponentes, y la hipermovilidad uretral, que ya habló Juan Manuel, que ya habló la doctora, que tiene esos factores predisponentes. No es solamente el parto, es solo el embarazo, la cirugía pélvica, la histerectomía, tiene algo bien dramática por eso, como causa de posterior de anomalía, y la constipación. ¿Qué pasa cuando la paciente tiene una pérdida del soporte? Pues salva, la presión de cierre está disminuida, y si está disminuida la paciente va a tener incontinencia. Además de lo que les decía ya, hay una integridad de la mucosa que está alterada. ¿Cómo se mide hipermovilidad? Con bueno, que ya la doctora Mostoya dijo, van a hacer un PUTI ecográfico, pero esto es lo más sencillo que hacemos en los consultorios, siempre habrá que hacer. ¿Y qué es lo que mide esto? La variación del ángulo entre la paciente en reposo y esfuerzo, que cuando aparece mayor de 30, pues habla de una hipermovilidad. ¿Cuál es la importancia? Esto no define que yo lo voy a operar, el riesgo. Simplemente estoy comprobando que tiene hipermovilidad,
y que cuando la paciente no tiene esa hipermovilidad, esta es la tasa de fracasos que tiene cuando se coloca una cinta mediuretral sabiendo que la paciente no tiene hipermovilidad. 1.9 veces más de fracaso. Lo decía Juan Manuel al principio, no todo es cirugía, obviamente. Entonces estos son los manejos que hay mucho manejo médico, modificar el estilo de vida, la terapia de piso pélvico es incontinencia, que es decía tipo 0, que es muy común, que la paciente narra, usted no la puede comprobar, ni la aerodinámica, se maneja con rehabilitación del piso pélvico, estrógenos locales y lo amerita y le va muy bien, no necesita ninguna cirugía. En incontinencia mixta, igual modificar el estilo de vida, nuestro entrenamiento y aquí sigue la terapia del piso pélvico. Y en incontinencia de urgencia, la clave es el tratamiento farmacológico. Ese no es el tema de hoy. Muy bien. Todas las cintas mediuretrales han mostrado esto. Seguimientos a largo tiempo, y la mejoría subjetiva es esto, versus el conservador, mejoría objetiva y conservador. Cada que alguien diseñe una droga o medicamento, pues pongámoslo, o una nueva técnica quirúrgica, tiene que compararla contra el gol estándar actual y contra un placebo. Si no, esto no son valederos. A hoy, 5 de la tarde, el día 2 de agosto del año del Señor 2019, la cirugía para incontinencia urinaria, el gol estándar se llama cintilla mediuretrales. Lo demás lo veremos. Entonces, ¿a qué se le colocan las cintas? A este tipo de pacientes que rechazan o mejoran después de la terapia, no quieren tener terapia conservadora. Toda paciente que tiene un prolapso grande tiene que hacer urodinamia. ¿Para qué? Porque tiene incontinencia oculta. Tienen que haber terminado la edad reproductiva, porque si usted la opera, fácilmente va a tener una falla después. Y todo esto, ya lo decía Juan Manuel, cambió la perspectiva y sigue siendo el gol estándar. Acaban de publicar en marzo de este año las guías NICE y vuelven se ratifican en lo dicho. Además de que terminado el estudio Olmsted, que empezó en el 1996, y acaban de hacer un control 17 años después de las pacientes. Mejoría de las pacientes, 75 o 78%. Que significa que en el tiempo es buena técnica. Entonces, ¿para qué sirve? Para esto. Todo esto que hay aquí. Todo esto. Pero lo más importante es esto. El reforzamiento del conjunto músculo-facial. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen ellas? Todo esto está aquí, pero aquí está la clave. Sustituir al ligamento cuboretral y uretropélvico. Por eso los mini slim no sirven. El mini slim no tiene ninguna función. Ahora vamos a ver con Estados Unidos todos estos problemas que tiene, y hay compañías que dicen que los mini slim son muy buenos, que porque sus pacientes las demandan menos. Una estupidez que usted sabe que en Estados Unidos no manda la medicina, manda a los abogados. De estos individuos están totalmente colapsados en la parte académica y lo están tratando de mejorar con cosas que no tienen ninguna importancia. Entonces aquí están las cintas, las retropúbicas, las mediuretrales. ¿Y qué es una cinta? Lo que dice así, ¿hecha de qué? Polipropileno, macroflor, monofilamento. Esas son las 3 condiciones. Y que tengan densidad mínima. Para eso así es una cinta buena. Miren lo que pasó. Entonces el gol estándar era Borch. Entonces hasta el año 1996 miren Borch. Y ahí empieza. Y empiezan a subir los Erlin. Obviamente primero lo estudié porque les dije, porque ese fue el estudio inicial. ¿Y por qué era importante? No era, pues, la invasión era mínima, recuperación muy rápida y a largo plazo la tasa era equivalente. Yo creo que el equivalente era mucho mejor. Este es el estudio Olmsted. Esto fue diseñado con una cinta que medía 7 centímetros, esta de ancho, esto de largo, es una compañía Johnson & Johnson, Lineker, y era para pacientes que tenían incontinencia urinaria con déficit esfinteriano. Ese es el grupo que todavía está en seguimiento. ¿Cuáles son las complicaciones? Están allí, lo más importante es esta. Cuando ustedes colocan una cinta retropúbica, tienen que saber hacer cistoscopia, si no, no la hagan. Tienen que saber resolver el problema que ven allí, si no, no lo hagan. En conclusión, yo diría
que lo más común para un ginecólogo está dedicado general o urólogo general que no maneja esto es un TOT, mejor. De abajo arriba, esta es la curación, muy buena, subjetiva y objetiva, hasta 12 años. Y arriba abajo, que es el SPA, que ya no existe, y era lo mismo, la misma posibilidad de éxito era igual, y sin embargo, por una cosa que yo desconozco, no sé por qué, porque es la misma técnica, tenía más retención que de abajo arriba. Entonces aparecen los transobturadores, los primeros en Lean fueron diseñados por Nickel, pero se manejó fue en animales, en perros, que tenían una incompetencia del esfínter uretral refractario de tratamiento quirúrgico. Entonces se diseñó ya por Delors en el 2001 esto, los TOT. ¿Para qué se diseñaron? Para disminuir el riesgo asociado del TBT, ¿cuál era? Lesión de la vejiga, lesión de recto y mayor obstrucción. Ya lo dijo, ¿por qué? Porque el SLIM vertical ocupa mayor espacio de la uretra y el otro menos, entonces hay obstrucción. Estas son las dos que hay, out-in y now, diferentes marcas, no me interesa mencionarlas, pero sí es importante esto. El out-in tiene una mayor disección y una posibilidad mayor de exposición o que la malla se mueva. El in-out tiene menor posibilidad de que se mueva, pero tiene mayor posibilidad de lesión del obturador y hace más retención urinaria. Muy bien, entonces se comparan las dos y miren que son iguales. En mujeres que tienen deficiencia intrínseca hay mayor necesidad de reintervención a largo plazo con el TOT. Eso nos dice que una paciente con esa deficiencia tiene que ser manejada con verticales. Mayor incidencia de perforación de la vagina, dolor inguinal, sí. Y fuera de eso, dispareunia. Pero la dispareunia es un cuento, porque es como se coloque el slim. Si usted coloca un slim transobturatriz y usted sigue la aguja totalmente horizontal, recuerda que le va a pegar a la vejiga o a la uretra, eso le va a causar un dolor tremendo a la paciente. Si usted lo gira en un ángulo de 45 grados, eso nunca va a pasar. Entonces eso no es del slim, es una mala técnica quirúrgica. Obviamente hay menor incidencia de lesión vesical y esto que decía la doctora, el TOT a largo plazo es menos eficiente. Ahí está, entonces vuelvo y repito, comparar BORS versus cintas. Entonces, los nuevos cintas, comparo con el anterior y la conclusión son estas. Lo que hay, y eso es lo que cada vez hace que se maneje más así. Y en el año 2006 aparecieron los famosos mini-slim, que fueron todo esto publicado por la compañía Johnson & Johnson y otras después, luego Miniar, y se decía que como tiene una incisión sola única, pues eran muy buenos. Y esta es la conclusión que sacó Cochrane hace 2 años. Mayores efectos adversos, porque eso es lo obstructivo. El dolor a largo plazo puede ser menor, pero miren esto: 30% de posibilidad de permanecer con incontinencia versus 11%. Esta es la conclusión que dice ellos, para afuera. Y el DEMS, que es el mecanismo regulador mecánico externo. Esta es la teoría de esto. Esto fue llevado a esta compañía que llama Neomedic, que es la que está haciendo ahora, fabrica el Vulcamil, que es un agente voltante, y esto es lo que esta es la teoría del uso, cómo se maneja y para quién. Para uretra fija, no hipermóvil, aunque se puede usar con hipermovilidad. Deficiencia esfinteriana intrínseca y cuando se ha fracasado con otras técnicas anti-incontinencia. Entonces, ¿quién publicó el primer artículo? Este señor Iglesias. Esa es la tasa de activación de los pacientes, todas con cirugía fallida previa. Luego Montoban igual, Herrando hace esta evaluación con esta curación y él mismo, en el 2017, este grupo hacen un seguimiento de 89 meses con una curación de este porcentaje y con un reajuste del 37%. Significa que en algún momento hay que ajustar el régimen. Entonces, yo les decía a uno que los que hablan aquí tienen que tener experiencia. Esta es la experiencia de nosotros. Este fue el número de pacientes que tenemos: 17 pacientes con incontinencia severa, refractaria. De esos, 16 tenían antecedentes de cirugía antigua. Un paciente requirió intervención con un autoinjerto, tuvimos que colocar un slim autólogo con fascia de los rectos.
mejoró bastante. 3 requirieron reajuste del manitensor. Y les aplicamos a todos estos 3, el de sangre y la escala de calidad de vida. Un promedio de mejoría de 71, y aquí estaban las complicaciones y las mejorías de las pacientes. En incontinencia urinaria, llévense de esto. Una incontinencia urinaria de esta que hay que operarla porque es refractaria a todo. Si usted tiene 10 episodios de incontinencia en un día y usted pasó a 4, dése por bien servido. Eso ya es un éxito. Bueno, los agentes abundantes que buscan es eso, crear cojinetes, hay de muchas clases. Y, vuelvo y repito, comparemos. Bueno, estas comparaciones, estos seguimientos, hago un paréntesis, hecho con los anteriores agentes abulcantes, porque el nuevo, que es el Vulcamid, que es hecho de poliacrilamida, es algo distinto. Todavía no tiene estudios porque lleva 2 años. Entonces no sabemos cómo se va a comportar, posiblemente sea un éxito. Y aquí, una abrebocas para algo muy importante. Hay un grupo que cree que los de Bolivariana somos enemigos del láser. Nosotros no somos enemigos del láser, nosotros somos enemigos de la carreta, somos enemigos de, cuando no, de lo que no tiene evidencia, cuando se quiere vender algo que todavía está en pañales. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Compárelo con el gol estándar, listo, aceptado. Y compárelo usted mismo con los diferentes láser y compárelo con los pacientes que usted los considera que son, para que les dé simplemente una indicación de placebo. Entonces, este estudio que ya va a terminar dice, que fue publicado ahora en diciembre del 2018, dice: cuando se pone la terapia es importante recordar los niveles de la literatura con respecto a curor, síndrome genital, incontinencia y laxitud es puramente observacional, ya lo dirá Juan Fernando si sí o no, y urgen estudios grandes, aleatorizado, a largo plazo y comparativos. Y miren esto, los costos que ellos dicen, y aunque pudiera usarse para tratar la literatura, es insuficiente. Nadie ha dicho que la literatura es mala y que no sirva. Ojo, es insuficiente. Y esta es una publicación de ahora de marzo de este año, hecho con Mona Lisa, ese láser fraccionado en esta patología que es síndrome urinario. Ellos dicen que encuentran esto. Sin embargo, en este momento esto es importante. No hay datos suficientes para promocionar las cosas. Y el doctor Omar está preocupado porque vamos a volver al BORCH. ¿Y por qué vamos a volver al BORCH? Porque la FDA hizo esta alerta recientemente donde dice que todas las mallas para corrección del prolazo por vía vaginal deben ser sacadas del mercado, y culminó a 2 compañías americanas que son Boston y Coloplast para que sacaran todos esos productos del mercado. La Apple, que aquí se conoce, afuera, porque no tenían los requerimientos, los estudios, los controles, entonces salen de circulación. Pero nunca dijeron que era para las mallas, para cuerpos acropecia abdominal, abierta o laparoscópica, eso nunca se dijo, ni para las cintas de incontinencia. Pero pareció que un tipo nefasto, que se llama Chamin Specter, que es un abogado americano que tiene mandado por miles de millones de dólares a la compañía Johnson, con el famoso Prolif. Aquí creo que habrá 10 personas que conocen el Prolif, no más, pues son todos muy jóvenes, pero grandes mallas con grandes problemas. Entonces este señor dijo, hombre, pues entonces como yo tengo tantas pacientes que han sufrido mucho, que están muy devastadas por la cirugía por incontinencia, la FDA debe decir que afuera también eso. ¿Quién le comió cuento a esto? Los australianos, los ingleses y los neozelandeses, que son los que están diciendo que tenemos que volver al BORCH y tenemos que usar agentes ahorcantes. Eso es sabiendo que todo esto a largo plazo ha demostrado que no es tan eficiente, y el BORCH ya sabemos las complicaciones. Este es nuestro grupo de trabajo, somos 4 ginecólogos de piso pélvico, tenemos 2 niñas que son fisioterapistas, tenemos un urologista que es el doctor Castaño, tenemos un coloproctólogo y una enfermera que es una magíster en investigación y en epidemiología. Muchas gracias.